Bienvenidos a tu magazine favorito, El Rolo. En el día de hoy les hemos traído 4 grandes reportajes acerca de la literatura. Estaremos hablando a lo largo de nuestro magazine sobre 4 temáticas, las cuales son: la primera, la generación del 27; la segunda, las vanguardias latinoamericanas; la tercera, las vanguardias europeas; y la cuarta, el boom latinoamericano. Así es, Federico. Nuestros integrantes realizarán una serie de reportajes hablando muy puntual sobre cada tema. Empezando por Sebastián Romero, quien nos hablará sobre la importancia de García Lorca para la generación del 27. Después procederemos con el reportaje de Tomás Páez acerca de Salvador Dalí y la influencia que tuvo este sobre las vanguardias europeas. Luego nuestro periodista Joshua Vargas nos presentará su reportaje acerca de las vanguardias argentinas y la importancia para Latinoamérica. Por último, pero no menos importante, pasaremos al reportaje de Federico Ruiz, quien nos estará hablando de García Márquez y su legado para la literatura latinoamericana. Y ya para finalizar nuestro magazine, Juan Páez realizará una serie de conclusiones frente a lo visto en el magazine. Buenos días, el día de hoy les voy a explicar la importancia de García Lorca en la generación del 27. Pero antes, les quiero explicar quién fue este personaje para entrar un poco más en contexto. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en España. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Por sus poemas tan famosos y por su influencia tan grande, fue considerado el poeta más importante de todo el siglo XX. Su padre se llamaba Federico García Rodríguez, el cual tenía muchas tierras y muchas propiedades por toda España, y su madre, que se llamaba Vicenta Lorca Romero, la cual era una profesora que inspiró a su hijo al amor por la literatura. Lorca, al comienzo de su juventud, no le gustaba la literatura, sino le gustaba la música, y con ayuda de sus padres, él comenzó a aprender piano. Ya a sus 16 años, Lorca se matriculó en la Universidad de Granada, en la cual iba a comenzar a estudiar filosofía y letras. Su profesor fue Martín Domínguez Berrueta, el cual llevó a Lorca y a sus compañeros a distintas partes de España, y con esto despertando la pasión de Lorca por escribir, y dando fruto a su primer libro, el cual se llamó Impresiones y Paisajes. Cuando Lorca cumplió 22 años, se inscribió en la Residencia de Estudiantes, la cual era un instituto que se situaba en Madrid, el cual reunía gente de toda la talla. Reunió gente de la talla de Albert Einstein, lo cual le ayudó a su formación intelectual enormemente. Además que pudo relacionarse con personas como Rafael Alberti, Salvador Dalí, entre otros. Federico García Lorca fue asesinado por ser considerado una persona revolucionaria, con su ideología de ultraderecha. Y les voy a decir unos ejemplos de por qué tenía una ideología revolucionaria y era de ultraderecha. Lorca estaba en contra de lo patriarcal y defendía completamente a lo matriarcal. También apoyó la igualdad de razas y culturas. Mostró que el capitalismo y la burguesía eran inútiles, y por otro lado, apoyaba los principios del socialismo y del comunismo. Lorca, así tuviera una ideología revolucionaria en su época, siempre desprendía un aura de felicidad. Hasta el último momento, defendió su ideología, la cual lo llevaría hasta su muerte. A Lorca lo detuvieron una gran operación policial. Pasó a ser solo un hombre, y lo acusaron de homosexual y también de ser un espía de los rusos y estar en contacto con ellos por radio. Ya pasada su ejecución, Lorca y los seguidores que él tenía del franquismo pensaron que la ejecución de Lorca había sido un completo error.
además que mucha gente acusó al gobierno de España que sus acusaciones en contra de Lorca habían sido sin fundamentos. Después de la muerte de Lorca, por las guerras políticas que habían en España, nada seguía siendo lo mismo, ya que uno de los mejores poetas que había tenido España había muerto. Todos describían a Lorca como una persona a la cual emanaba felicidad, que no solo en sus poemas desprendía esa felicidad. Muchos de sus amigos de Lorca decían que la personalidad de él llevaba a la gente a dos cosas, a no quererlo o a quererlo, no había puntos medios. Lorca, al ser un poeta, representaba más allá que los géneros literarios, representaba el género humano, como lo decía Alexandre. Todas las acciones que Lorca llevó y cargó en su vida fueron de gran importancia, ya que él siempre será recordado como uno de los mejores poetas que ha dado España. En consecuencia, ser una persona alegre y con buenos valores como lo era Lorca, conllevaba tener una vida rodeada de gente que lo quería. La gente que lo conoció se sorprendía tras siempre mostrar una sonrisa hasta en los momentos más difíciles. Ahora, hablando de nuestro tema principal, voy a decir cuáles eran las características que tenía que tener una persona para entrar dentro de la generación del 27. Todos debían haber nacido entre 1981 y 1905. Se unieron en Sevilla para celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927. Todos pasaron por la residencia de los estudiantes, por lo cual tenían una formación intelectual semejante. Todos tienen una visión común de la poesía basada en la seriedad y la reflexión. Es decir, Lorca tiene varias características en común con la generación del 27. Nacimiento, estudios, poesía, basada en la seriedad y reflexión, y la visión de la tradición y la renovación, destacando en la casa de Bernarda Alba, por lo que es considerado uno de los mayores poetas de esta llamada Edad de Plata. Esto por alguna de sus obras más reconocidas que se titulaban así: Romance gitano, Poeta en Nueva York, Bodas de sangre. Entre estas obras fueron unas de las más representativas de Lorca. Con Romance gitano, Lorca se abre una nueva puerta al haber escrito una de las obras líricas más importantes de toda la historia y de todo el siglo XX. Me explicó cuando yo era muy niño. Me explicó que el mar Mediterráneo se volvía al final rojo de las sangres de esas víctimas, de esos monstruos marinos que son los atunes. Y únicamente esos últimos años. Muy buenos días a tu magazine El Rolo. En el día de hoy les traemos otro excelente reportaje, el cual se tratará del famoso y grandioso pintor Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Dalí, como la mayoría de nosotros lo conocemos, nació en España, Figueras, el 11 de mayo de 1904 y falleció en Figueras el 23 de enero de 1989. Fue un pintor, escultor, fotógrafo y escritor español del siglo XX. En la mayoría de las actividades visuales y audiovisuales se caracterizó por tener una forma de expresarse surrealista. Fue un dibujante empírico e imaginativo, y como consecuencia de manifestó una notable tendencia al narcisismo y megalomanía, su principal objetivo era atraer la atención pública. En 1916 es cuando conoce la pintura contemporánea durante una visita familiar a Cadaqués, donde conoció a la familia de Ramón Pichot, un artista local que viajaba regularmente a París, la capital del arte del momento. Cuando cursaba sexto de bachillerato, en 1919, en el Instituto Ramón Muntaner, donde editaron entre varios amigos su primer revista Estudiums. 2 años después de este acontecimiento llegó un golpe tormentoso para la vida de Dalí, que fue la muerte de su madre por consecuencia de un cáncer de útero, donde con tan solo 16 años dijo lo siguiente:
el golpe más fuerte que recibí en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables marchas de mi alma. Luego de superar este dolor, viajó a Madrid y se instaló en las residencias de estudiantes para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dalí llamaba la atención de sus compañeros por dos cosas. Primero, por su carácter excéntrico dandy, y segunda, por sus hermosas obras de arte que para en ese entonces la catalogaban como obras cubistas. En 1924, Dalí se familiarizó con la corriente vanguardista dadaísta, influencia que lo marcó por el resto de su vida. En 1926 hace un viaje a París, donde por primera vez conoce a esta gran ciudad. Allí conoce a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí admiraba profundamente. Con paso del tiempo y desarrollo de su propio estilo, Dalí se convirtió a su vez en una referencia y un factor influyente en la pintura de estos. En esta parte, Dalí poco a poco se está dando a conocer y a juntarse con personas profesionales en el tema y absorbía las influencias de muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. Sus influencias clásicas pasaban por Rafael, Brosino, Zurbarán, Vermeer y por supuesto Velázquez. Alternaba técnicas tradicionales con sistemas contemporáneos, a veces en una misma obra. Pasemos a hablar un poco más de las influencias que tuvo. Dalí estuvo influenciado por muchos artistas y figuras culturales durante su prolífica carrera. Uno de ellos fue Federico García Lorca. Nació cerca de Granada, en España, en 1898. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca se unió al grupo de artistas de vanguardia al que también pertenecía Salvador Dalí y Luis Buñuel durante los años 20. El grupo, conocido popularmente bajo el nombre Generación del 27, introdujo a Lorca al surrealismo, un movimiento que influenciaría en gran medida su estilo de escritura. Lorca fue el amigo más famoso de Dalí y su mayor influencia en ese momento de su carrera. Su amistad duró hasta que Lorca murió en 1937. Para Dalí la pérdida de uno de sus mejores amigos fue brutal. En 1927 Dalí diseñó el decorado del primer drama lírico de Lorca, Mariana Pineda, que fue producida en Barcelona. Muchas de las pinturas cubistas de Dalí de los años 1925 hasta 1927 contienen retratos de Lorca. Algunas veces las imágenes de los dos artistas se entremezclaban. A partir de 1929, Dalí empieza a encontrarse más cómodo con el movimiento surrealista y empieza a distanciarse de Lorca y sus ideas. La ideología de Salvador Dalí, al comienzo de su carrera artística, era apoyar su arte mediante ideas revolucionarias en el estilo surrealista, pero al pasar los años comenzó a seguir la ideología franquista. Dalí siempre tuvo un pensamiento anarquista y comunista, lo cual no era muy bien visto en esa época. Y ya para finalizar este reportaje, les mostraré algunas de las pinturas de nuestro personaje Salvador Dalí. Una de las obras fue La persistencia de la memoria, Cristo de San Juan de la Cruz, sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, construcción blanda con judías hervidas, la metamorfosis del Narciso, la tentación de San Antonio, la gran masturbador, el nacimiento de una divinidad, Angelus arquitectónico de Millet, el hombre invisible. Buenos días. En este nuevo reportaje de su magazine favorito Rolo, el día de hoy viene una gran edición que tratará sobre la influencia de las vanguardias en Argentina para toda Latinoamérica.
la cual en su mayoría fue influenciada por los movimientos vanguardistas literarios europeos, en los que se destacan la presencia del cubismo, dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo, además de movimientos literarios no tan conocidos como el realismo ruso. Sabemos que el carácter de generar un cambio artístico, literario y social es algo a esperar con las vanguardias del momento, en las que poseían una gran fuerza países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra, entre otras muchas, los cuales realizaron diferentes movimientos respecto a sus ideologías y pensamientos y con una constante revolución en el arte y la sociedad, ya que pasaban por etapas complicadas para sus naciones o su gente a causa de un hecho que marcaría la historia, la cual fue la Primera Guerra Mundial, que dejó a millones de personas muertas, generó mucha pobreza, por lo cual usan el arte como una herramienta de renovación en contra de las guerras, la violencia, las injusticias y su situación política. En este último aspecto destaca mucho la literatura española, ya que España no hizo parte de ninguna de las guerras mundiales a causa de que poseían problemas políticos y sociales internos, de los que aparecieron grupos los cuales se especializaron más que todo en la literatura, buscando un cambio a sus obras tradicionales, formando estilos diferentes en los que en muchos casos llegaría alguien para oponerse a dicha postura. En ese aspecto es similar a lo que ocurriría posteriormente en Argentina. Destaca el país en el sur de América en el arte es que esta nación era el centro artístico de Latinoamérica, probablemente a causa de que muchos artistas europeos y su influencia ayudaron a conseguir este puesto. Pero para saber cómo esto sucedió generando sus propias vanguardias, les hablaré sobre el contexto sociopolítico en el cual se encontraba esta nación, ya que estaba en una etapa de constantes cambios sociales y políticos que a causa de la Primera Guerra Mundial se ve esta etapa en la que la élite dirigente no se muestra homogénea en sus propuestas y acciones, por lo que realiza una implementación de control social de varias formas en las que se evidenciarían diferentes visiones como el Museo Social Argentino, la Asociación Nacional del Trabajo, entre otros. Aunque estas propuestas solo fueron para mantener el orden que se estaba llevando, más que generar un verdadero cambio social, por lo que muchos intelectuales de universidades y de esta élite en la política les parece que es necesario un cambio en la sociedad, en sus leyes, entre otros aspectos, por lo que se ve el interés de generar un cambio, el cual después de un tiempo se inician ciertas transiciones en las que el gobierno apuesta al arte, cual forja Argentina para ser el centro artístico de Latinoamérica y donde aproximadamente unos 4 años después aparecerían dos vanguardias que son las que representarían esta nación. El año 1920, Ernesto Palacio y Roberto Mariani, dos escritores y periodistas, estaban hablando de que querían generar un movimiento literario y artístico, inspirado en su mayoría por las vanguardias europeas, específicamente las de Francia. Esto más que todo como una estrategia publicitaria en la que habría un movimiento de derecha, el cual sería parte Ernesto Palacio, y de izquierda en el que haría parte Roberto Mariani. Estas dos posturas serían opositoras y con objetivos diferentes en el arte y su influencia. El primer grupo, liderado por Ernesto Palacio, fue bautizado como el Grupo Florida, el cual obtuvo ese nombre gracias a una conocida calle llamada Florida que se encuentra en Buenos Aires y que estaba al lado de la revista literaria Martín Fierro, el cual fue uno de los puntos de reunión más conocidos del grupo. También la referencia a su nombre es que representaba el centro de esta ciudad, el cual se refiere a un aspecto de la derecha y que el objetivo de este grupo fue la búsqueda de un cambio en la escritura tradicional argentina con las ideas de las vanguardias europeas, por lo que muchas personas se pusieron en contra de esto, ya que muchos lo veían como la destrucción del arte argentino en vez de verlo como una renovación como lo hacía el grupo, el cual tuvo en sus filas escritores como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Eduardo González Lanuza, Ricardo Molinari, entre otros. También nos brindó obras como Historia Universal de la Infamia de 1935, Espantapájaros de 1932, Mundos de la Madrugada de 1943, entre otras. Por otra parte, el grupo de izquierda que sería llamado el Grupo Boedo, los cuales recibieron este nombre a causa de que su punto de reunión era la editorial Claridad, que se encontraba en la calle Boedo, igual que el Grupo Florida. Su nombre también representa en este caso los alrededores o afueras de Buenos Aires, donde se encuentran zonas obreras, y lo cual destacaría este grupo ya que se
su parte se le considera antivanguardista, influenciado por el realismo ruso, en lo que ellos no buscan realizar un cambio en la literatura, sino que su objetivo era realizar una transformación en la sociedad, específicamente para la clase trabajadora, lo cual estaba conformada por obreros y otros puestos, ya que la revolución industrial también se vivía en esta nación. Así que se pueden evidenciar ciertas características del comunismo, en el que se menciona una ascensión de poder por parte del proletariado y un estilo no tan elegante como el que manejaba el grupo Florida. La agrupación de Boedo tuvo artistas como Nicolás Olivari, Alberto Pineta, Clara Vetter, entre otros. También nos brindó obras como Versos de una, de 1926, 20 hombres muertos, de 1932, Carnal Sol, Cuentos, de 1922. Con estas dos vanguardias que generaron una fuerte influencia en Argentina y por su parte esta nación, al ser el centro histórico de Latinoamérica, formó que se expandiera por el continente las obras de estos grupos y que generaron una fuerte influencia, ya que muchos países de Latinoamérica estaban en constantes cambios políticos y sociales, donde muchos de estos se encontraban en un proceso de liberalización, por lo cual esta búsqueda de una renovación del arte y en la sociedad que nos dejaron los grupos Florida y Boedo dieron un impulso en la revolución vanguardista que surgiría en Latinoamérica y que se expandiría por necesidades. Gracias por su atención. Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Bueno, en esta ocasión yo les daré a conocer cuál fue la influencia y el legado que dejó Gabriel García Márquez en la literatura latinoamericana. Pero primero que todo, y para entrar mejor en contexto, les contaré un poco sobre él. Su nombre completo era Gabriel José de la Concordia García Márquez y nació en Colombia el 6 de marzo de 1927. Se le conocía popularmente como Gao. Se crió con sus abuelos, quienes lo influyeron en su crecimiento e inclinaciones como a nadie. Según una descripción de él mismo, su abuela fue una mujer imaginativa que le narraba cuentos de fantasmas y premoniciones. Ella, al igual que su abuelo, fueron desde su niñez su principal inspiración por su manera de contar historias fantásticas, como si fueran parte evidente del mundo real. García Márquez se trasladó a Bogotá a estudiar Derecho, pero nunca terminó su carrera. Él descubrió que su verdadera pasión era escribir y comenzó a trabajar en diferentes medios como reportero y columnista. Ya para 1950 decidió centrarse en el periodismo y comenzó a trabajar en el periódico El Heraldo. García Márquez ya estaba conformado como un hombre de letras. Siguió trabajando para diferentes medios locales e internacionales, donde encontró un espacio para dar a conocer sus primeros cuentos. Luego llegó a publicar, sin mucho reconocimiento, más de 15 cuentos, hasta que decidió publicar su primera novela en 1955, la cual la llamó La hojarasca. Seguimos con el aspecto del boom latinoamericano. Fue un autor generoso, leal a sus amigos y a sus ideas políticas de izquierda, pero sobre todo genio indiscutible de las letras e integrante clave del boom. El colombiano Gabriel García Márquez llevó la literatura latinoamericana a los rincones más lejanos del mundo, como el creador del fabuloso realismo mágico. Su brillantez y lucidez, sumado a una visión socorrana de la realidad que le rodeó desde niño en su natal Aracataca, le empujaron a ser uno de los padres del boom latinoamericano, formado por un grupo de autores sin igual que compartieron tertulias, vida e incluso platos de comida en el París de mediados del siglo XX. Gabo tuvo experiencias únicas y sobrevivió con pocos recursos al lado de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Juan Goytisolo. Todos ellos, hombres de poder, le dieron una dimensión inimaginable a la literatura hispanoamericana y al boom latinoamericano en específico. A continuación, les explicaré cuál fue el legado en la literatura latinoamericana de Gabo.
La novela latinoamericana comenzó a buscar su propio espacio bajo las influencias de los textos estadounidenses y europeos. Según el portal de El Desconcierto, Gabriel García Márquez logró con la publicación de Cien años de soledad la consolidación de la novela latinoamericana más allá de la región y odio a conocer la realidad que se vivía en América Latina desde ese entonces, reivindicando cada uno de sus pueblos, tradiciones y costumbres. El boom latinoamericano no fue solo un triunfo comercial, sino también intelectual de la región, que pudo desligarse del pensamiento europeo y estadounidense y comenzar a hablar con su propia voz, narrando su experiencia, vivencias y su cosmovisión del mundo. El realismo mágico acercó a los individuos la posibilidad de cuestionar la sociedad, el poder, la política imperante en América Latina desde una visión fantástica. García Márquez hizo esto posible a través de sus textos, que lograron transformar no solo la literatura latinoamericana, sino también a los lectores del mundo que comenzaron a ver nuestras tierras con diferentes ojos. A partir de la publicación de su primera novela, se convirtió en un autor prolífico con más de 10 libros de texto. Entre sus obras más destacadas se encuentran las siguientes: La hojarasca, la cual fue la primera novela del autor. No tuvo mucho éxito en su momento de publicación, pero posteriormente se valoró por ser el libro donde se habla por primera vez de la localidad de Macondo. El texto narra diferentes perspectivas, opiniones y creencias de personas que habitan en el lugar tras la muerte de un hombre odiado por todos. La segunda obra fue Crónica de una muerte anunciada. Esta es una novela basada en un hecho real, donde el autor cuenta la muerte de Santiago Nazar a través de una estructura y estilo diferente. En esta obra, el autor mezcla los géneros periodísticos y literarios, haciendo del relato algo único. La tercera y última es Cien años de soledad. Fue publicada en 1967. Esta es la obra más celebrada y reconocida del autor, que se transformó en el ícono de la literatura de la época y el boom latinoamericano. La obra cuenta con la historia de la familia Buendía en la fantástica localidad de Macondo. Lastimosamente, nuestro magazine está llegando a su final. Nos encantaría poder brindarte un montón más de información acerca de tus autores favoritos y tus temáticas de interés. Sin embargo, a través del recorrido de nuestro magazine nos dejan un montón de conclusiones. Una de ellas es la de resaltar la importancia de 3 de los más grandes autores que ha tenido el arte y la literatura, como lo son Dalí, Lorca y García Márquez. Estos 3 autores significaron una revolución total para el mundo del arte y la literatura, demostrando de manera visual la expresión de múltiples sentimientos y realidades, esto dando apertura a distintas matices que aún hoy en día inspiran a nuestros autores contemporáneos. También en el trasfondo de nuestro magazine quisimos demostrar que el cambio no es algo necesariamente malo, al contrario, representa una vía de escape hacia lo tradicional, demostrando diferentes matices acerca de cómo afrontar la vida y soluciones propias. Otro aspecto importante que quisimos destacar en nuestro magazine es la relevancia de la literatura latinoamericana para el resto del mundo, ya que a pesar de ser influenciada completamente por movimientos europeos, esta demostró ser una evolución excelente, haciéndose diferenciar y notar ante el mundo con la creación de nuevas vanguardias y estilos totalmente nuevos de escritura, mostrando el potencial artístico que posee nuestro continente, sacando obras y autores que aún hoy en día son aclamados mundialmente. Muchas gracias por su atención, espero haya disfrutado de tu magazine favorito, El Rolo.